Muy buenos días, un saludo especial para todos. Qué alegría poder una vez más unirnos en este domingo para celebrar juntos y adorar a nuestro Señor. Ya ha pasado mucho tiempo de que estamos avanzando en estos servicios virtuales, pero seguimos dando gracias al Señor por su fidelidad, por su bondad y porque Él sigue siendo Dios en medio de cualquier circunstancia. Quiero que me acompañes por favor al Salmo 91. Este Salmo 91 va a estar dirigiendo hoy nuestro tiempo de adoración. Y vamos a comenzar leyendo el versículo 1 y versículo 2 de este precioso Salmo 91. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor: tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Qué bello comenzar este servicio dominical uniéndonos a estas palabras del salmista. Primero porque reconocemos que nuestro Señor es el Dios todopoderoso. Y sabemos que en situaciones tan adversas y difíciles como las que hemos estado atravesando en el últimas semanas, últimos días, este es un momento para seguir diciendo y confesando que nuestro Señor sigue teniendo el control absoluto de todas las cosas y que Él sigue siendo soberano. Y nos acogemos a las palabras del salmista cuando decimos al Señor juntos como iglesia hoy: tú eres nuestro refugio, tú eres nuestra fortaleza, en ti, Señor, confiamos. Oremos al Señor y pongamos este tiempo de celebración en manos de nuestro Dios. Señor, estamos tan agradecidos contigo por esta mañana que tú nos das, un nuevo día que tú nos regalas para disfrutar, donde nos das la salud, donde nos das la vida, Padre. Queremos agradecerte hoy porque reconocemos en el texto, este Salmo 91, que tú eres el Dios todopoderoso, que no cambias, Señor, que tú sigues siendo el mismo ayer, hoy y por siempre. Pueden cambiar las circunstancias y las situaciones de nuestra vida, pero nosotros seguimos diciendo que en ti está nuestra fortaleza, en ti está nuestro refugio, en ti, Señor, nosotros depositamos nuestra confianza. Pedimos por favor que en esta mañana tú bendigas a tu iglesia, ministres a cada uno de nuestros corazones y podamos traer a ti aún nuestras luchas, dificultades y situaciones que quizás estamos atravesando en este momento, para que la gloria y la honra sean solamente para ti, nuestro Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos y amigos que están uniéndose en este momento a la transmisión del servicio dominical, para que juntos cantemos a nuestro Señor cuando decimos: nada es imposible para nuestro Dios. Ruge y se calma al sonido de tu
y perdón. Vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor, no. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. La vida vale más y más solo por Él. La vida vale más y más solo por Él. Porque Él vive, la vida vale más por Él. Qué bello himno que entonamos hace un momento. Quiero ahora pedirte que leamos los versículos 14 y 15 del Salmo 91. Mira lo que dice la palabra del Señor. Hablando el Señor dice: yo lo libraré, porque Él se acoge a mí. Lo protegeré, porque reconoce mi nombre. Él me invocará, y yo le responderé. Estaré con Él en momentos de angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Este texto es precioso, nos recuerda la presencia del Señor en medio de nosotros, pero también en este momento en el que nos acercamos a la palabra del Señor para reconocer nuestro pecado, para reconocer nuestra debilidad y cómo fallamos al Señor. Quiero invitarte a pensar en las veces en que nosotros, aún en estos tiempos de aflicción y tiempos de incertidumbre, no nos acogemos al Señor.
tiempos en los que nosotros, como dice aquí el salmista, no invocamos, no reconocemos el nombre de nuestro Dios, tal como este Salmo 91 nos invita y nos llama a hacerlo. Así que vengamos con corazones dispuestos al Señor en arrepentimiento y en fe, pidiendo que Él perdone nuestras vidas en este momento. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Queremos venir a ti para reconocer nuestro pecado y nuestra maldad. Cuando nosotros abrimos tu palabra y leemos un salmo como este Salmo 91, Padre, nosotros tenemos que reconocer que hemos fallado, porque somos pecadores y hemos pecado quizá en estos últimos días porque no nos hemos acogido a ti como el Dios soberano, como el Dios todopoderoso. Quizá hay momentos en nuestra vida en la que no reconocemos tu nombre, no reconocemos quién eres tú. Padre, te pedimos que tú nos perdones, Señor. Te pedimos que nos limpies, por favor, de nuestra maldad, porque así solamente mostramos nuestra insensatez y nuestro distanciamiento de ti. Perdónanos, por favor. A ti venimos en el nombre de Cristo Jesús, quien ha perdonado nuestras vidas, quien nos conduce hacia el Padre en una reconciliación verdadera. Padre, estamos tan agradecidos contigo en esta mañana y queremos cantarte a continuación que solamente Jesucristo basta, solamente tú eres suficiente en nuestra vida. Gracias te damos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Hemos alcanzado por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe.
En su amor confiamos, hay descanso en Él. Qué preciosa canción, qué lindo este tiempo que podemos unirnos para adorar y celebrar a nuestro Señor. Una de las maneras en que nosotros adoramos a nuestro Dios, además de la alabanza, también es a través de nuestros diezmos y de nuestras ofrendas. Una manera en la que reconocemos que todo le pertenece a nuestro Señor, que todo lo que hemos recibido hasta el día de hoy ha sido por su gracia y por su misericordia. Así que a continuación, un hermano del comité administrativo nos dirige en este espacio de recolección de ofrendas y diezmos. Gloria a nuestro Señor. Continuamos en este hermoso tiempo de alabanza, de oración a nuestro Señor. Este tiempo en el que reconocemos quién es Él, le exaltamos y también nos rendimos, reconociendo de que le necesitamos tanto. El Salmo 91, el cual dirige nuestro tiempo de oración, dice en el verso 2: yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, tú eres mi fortaleza, el Dios en quien confío. Yo quiero invitarlos para que juntos le digamos de manera intencional y consciente al Señor eso: Señor, tú eres mi fortaleza, tú eres en quien confío. Que realmente podamos reconocer de que alejados de Él nada podemos hacer, que podamos rendirnos completamente en cada uno de nuestros caminos delante del Señor. Continuamos adorándole, exaltándole en este día a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas, reconociendo también igualmente de que Él es soberano, de que Él tiene el control, de que Él es quien nos da esa seguridad y esa paz que no nos la puede dar absolutamente nada, ni las personas, ni las posesiones, sino que es por Él y para Él que nosotros vivimos y podemos confiar en que Él nos sustenta. Así que aquello que tú hayas dispuesto, aquello que hayas separado, preséntalo delante del Señor en este día, presentémoslo delante del Señor en este día y exaltémosle a través de esto al Señor. Oremos. Padre bueno, gracias te damos en esta hora, porque tú nos escuchas, porque podemos a través de tu escritura entender de que tú eres, Señor Dios, más grande que cualquier cosa en la cual nos podamos aferrar y pretender descansar, que solo en ti hay paz, que solo en ti hay refugio, que solo en ti hay fortaleza. Por favor, en esta hora bendice este diezmo, esta ofrenda que presentamos delante de ti. Te rogamos que seas tú, Señor Dios, permitiendo a través de esto expandir, Señor Dios, tu reino a muchas personas que no te conocen, bendecir a tantos que tienen necesidades hoy en día. Que a través de este diezmo y esta ofrenda sea, Señor Dios, bendecida tu iglesia, tu pueblo, pero también muchos que no te conocen. Aún oramos muy especialmente, Señor, por cada necesidad que hay en los hogares nuestros, Señor. Tú conoces las diferentes luchas y necesidades en el área económica, Señor, en la salud, también en las relaciones, Señor, entre nosotros. Por favor, oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo que tengas misericordia de nosotros, que nos ayudes a descansar, a confesar nuestra necesidad de ti, a descansar en tu palabra, en quien tú eres. Gracias en este día, Señor. Nos encomendamos en tus manos, te bendecimos y te exaltamos, Señor, porque tú no nos faltas con nada, porque tú estás en control, porque tú eres nuestra fortaleza, porque en ti podemos confiar. Bendito y alabado sea tu nombre, te damos toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. A continuación, amado hermano, amigo que nos escucha, en esta pantalla va a aparecer un número donde usted y yo podemos ofrendar y diezmar y continuar exaltando el nombre de nuestro Señor por medio de esto. Dios te bendiga. Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido. El milagro más glorioso que yo he vivido. Que después de malgastar lo que
tenido que pagar. Traicioné a aquel que me perdonó la vida. Humillé al que curó toda mi herida. Y en mi huida coseché lo que merecía. Y desvanecido en mi dolor, en algún momento él me encontró. Y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, tentación, yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil, Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó. Él me sostendrá. Ante el precioso sol, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él sufrió por mí, murió, Él me sostendrá. La justicia Él dio, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él, Él me sostendrá hasta que le pueda ver. Él regresará. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Tanto me ama el Salvador. Me sostendrá, tanto me ama el Salvador. Él me sostendrá, tanto me ama el Salvador. Él me sostendrá.
Bueno, ahí tenemos nuestros anuncios para el día de hoy. Recuerden estar muy atentos porque son las maneras en que podemos vincularnos y sumarnos a lo que la iglesia está avanzando y adelantando en cuanto a programación y actividades. El día sábado estamos enviando nuestro Noti Redil para que por favor lo puedan escuchar y apreciar con detenimiento. Bueno, a continuación queremos tener un momento muy especial. El pastor Efraín ha preparado 2 entrevistas a 2 ministerios de nuestra iglesia, uno que sirve al interior de nuestra congregación y otro que sirve hacia afuera, pero que su director es parte de nuestra membresía. Así que tenemos la bella oportunidad de poder conocer más estos ministerios y ver cómo el Señor está moviéndose también en estos tiempos de crisis y de dificultades que hemos tenido en medio de nosotros. Posteriormente estaremos uniéndonos a la predicación del día de hoy. El pastor Diego estará dirigiéndonos y llevándonos a través de la palabra para ministrar cada una de nuestras vidas. Así que les invito a que estemos muy atentos al siguiente video y posteriormente a la predicación de la mañana de hoy. Bueno, en nuestro propósito de dar a conocer los ministerios de la iglesia y personas de la iglesia que sirven en ministerios hacia afuera, tenemos hoy les vamos a hablar un poco acerca del ministerio de Abba Padre. Y para eso tenemos aquí a Omar Cano, que ha sido parte y miembro de la Iglesia El Redil desde hace mucho tiempo y es fundador y director de este ministerio. Omar, bienvenido y cuéntale por favor a los hermanos qué es Abba Padre. Bueno, muchas gracias Pastor Efraín por la oportunidad de compartir con la iglesia acerca del ministerio. Abba Padre es una organización que está dirigida, tiene varios objetivos realmente. Uno de ellos es acompañar personas, hombres y mujeres, creyentes y no creyentes también, que tienen dificultades en el área relacional, emocional y sexual. Y estas dificultades se evidencian en conductas como, por ejemplo, la soledad o la incapacidad de las personas establecer relaciones significativas con otros, ¿no? Aún dentro de la iglesia, personas que tienen problemas con la dependencia emocional, que viven conductas compulsivas, por ejemplo, la adicción a la comida, la adicción a las compras, entre otras. Hay muchas personas que tienen también conflictos, por ejemplo, con la atracción al mismo sexo, problemas con la pornografía y que no han podido superar esto. Según las últimas estadísticas, muestran más de un 70% de cristianos creyentes que asisten a las iglesias cristianas evangélicas y que tienen problemas con la pornografía y no lo han podido superar. Entonces, nosotros ofrecemos un espacio seguro, confiable, donde las personas pueden venir y compartir con libertad acerca de esto. Omar, una pregunta más. ¿Y esto está dirigido solo a personas de iglesias o también a cualquier persona que no asiste a una iglesia cristiana? También personas que no son cristianas, pero obviamente que están en la línea de nuestro pensamiento cristiano frente a las conductas sexuales y relacionales. Entonces el objetivo es como brindar esa posibilidad y también la esperanza que nosotros tenemos en Jesús de poder vivir vidas íntegras, ¿no? Y alcanzar libertad. Ese es el objetivo que tenemos con las personas. También hay un segundo objetivo que es acompañar la iglesia. Entonces a iglesias de diferentes denominaciones nosotros les brindamos los recursos que el Señor nos ha permitido como conocer y descubrir en el transcurso de estos 20 años. Entonces, para eso tenemos diferentes programas. Ahora, ¿qué le ofrecemos a las personas? Hay programas que apuntan a la restauración emocional, relacional y sexual. Hay un programa también que apunta a superar lo que tiene que ver con la adicción a la pornografía. Este programa vamos a iniciar uno precisamente ahora en agosto 5, personas que tienen conflictos con la pornografía, la adicción sexual y la adicción emocional.
Entonces pueden acceder a este programa, que es un programa muy bueno. También el 28 de este mes de julio vamos a iniciar un programa que se llama En la casa de mi padre y que apunta a descubrir la paternidad de Dios y cómo nosotros podemos crecer como hijos desde su paternidad. Omar, muchas gracias por contarnos acerca de este ministerio tan importante y de tanta ayuda para la iglesia y para el creyente, para crecer en su fe. Vamos a dejar aquí el número donde puedan contactarte, pero di el número, por favor, para que cualquier persona lo escuche y lo tenga ahí pendiente. Nuestro número es 312-871-2659. Nos pueden contactar y con la confidencialidad del caso manejamos el asunto. Bueno, Omar, muchas gracias y que el Señor se glorifique en este ministerio, Omar. Dios te bendiga. Amén, pastor. Bendiciones y gracias. Seguimos en nuestro propósito de conocer mejor los ministerios que sirven en la iglesia, en nuestra iglesia local, El Redil, y para este propósito tenemos aquí a Alejandro Iriarte con una parte de su equipo que trabaja en el Ministerio de la Alabanza. Entonces, Alejo, bienvenido y cuéntanos un poquito de qué se trata este ministerio y quiénes lo conforman. Buenos días, iglesia, el Señor los bendiga. Para nosotros, como equipo de adoración de nuestra iglesia local, El Redil, es un gran privilegio poderles servir cada domingo. Estamos conformados alrededor de entre 26 y 28 personas. Y en la semana lo que hacemos es orar, pedirle al Señor que nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escoger las canciones y así compartirla junto con ustedes cada 8 días y poder glorificar el nombre del Señor, que es nuestro objetivo. El equipo está conformado por 2 pianistas, 4 voces femeninas, 2 masculinas, y hay otro equipo que nos acompaña. Ustedes algunos domingos los han podido ver, hermanos que no forman parte del equipo de alabanza, pero que hay algunos domingos que a ellos se les invita para que nos acompañen y así juntos adoramos el nombre de nuestro Dios. Bueno, y pues hemos visto cada domingo el gran esfuerzo y la dedicación que tienen todos estos hermanos para servir al Señor y servir a la iglesia. Pero eso que vemos el domingo, que sale tan bien, que se ve allá en la pantalla y nos unimos en la adoración y celebramos, es el fruto de mucho trabajo en la semana. Entonces, a ver, Paul, ¿cuál es tu parte de todo este proceso? ¿Cómo arranca todo? Bueno, pues, Iglesia, buenos días, Efra. Y bueno, fue un proceso de una decisión unánime con los del equipo de comunicaciones, del equipo audiovisual. La verdad, es algo largo, pero la verdad ha dado resultados muy buenos. Y entonces, Alejo me manda las canciones entre el viernes y el sábado. Entonces, yo tengo que estudiarlas y definimos con él y con parte del equipo cómo son las tonalidades y si le queremos agregar algo. Entonces yo les grabo una base, se llaman secuencias, grabo una base para que ellos puedan grabar sobre eso. Y usamos herramientas para que todo suene súper parejo y nos ponemos de acuerdo. Y ya, digamos, en mi caso, también yo colaboro en la parte de postproducción. Entonces cuando llega todo, yo edito junto con Jorge y bueno, es como parte del proceso que nosotros hacemos. ¿Y qué es lo de las secuencias? A ver, Camilo, explícanos un poquito más cómo es esto de las secuencias. Ebra, muchas gracias, iglesia, buenos días. Bueno, nosotros recibimos las secuencias el día domingo o el día lunes. La idea es que esto es mantener una base, como lo explicaba Paul, donde mantenemos un metrónomo y nosotros nos guiamos por un metrónomo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros, o la primera etapa en la cual nosotros recibimos las secuencias de parte de Paul? La idea es estudiarlas, porque es muy importante tener claro para dónde va la canción, qué es lo que vamos a hacer y cómo nos estamos preparando nosotros para la grabación. Entonces es muy importante que nosotros dediquemos al menos un día entero estudiando la secuencia y pues saber para dónde vamos a dirigir el grabar como tal la canción y para que la canción tenga un orden y se pueda escuchar organizado y podamos grabar de la mejor manera. ¿Y la grabación? ¿Cómo se hace la grabación, Harold? Cuéntanos esa parte. Bueno, buenos días para todos.
El proceso de la grabación lo hacemos entre el día lunes y martes y consiste en esa guía, secuencia que nos manda Paul después de haberla estudiado a través de una herramienta que conectamos al computador. Ahí grabamos la guitarra, grabamos el bajo, grabamos las voces que tengan que grabar y después hacemos un proceso para esos audios enviárselos al equipo de audiovisuales. Y luego voces, ¿y qué pasa con las voces? ¿Cómo es el proceso con esa parte, Adriana? Bueno, muy buenos días. Sí, el proceso con las voces, cada persona encargada de dirigir una canción debe enviarla, sea la canción completa o la parte de la canción que debe de interpretar. Algunos miembros del equipo nos encargamos como de filtrar, que esté afinada, que acoplen, y ya a más tardar el día miércoles debemos enviar todas estas voces al equipo de audiovisuales. Y bueno, y Milena nos cuenta un poquito como la última parte de todo este proceso con los videos. Claro que sí, buenos días, iglesia, bendiciones. Lo ideal es que cuando ya las voces, los instrumentos estén ya juntos, que las tiene Paul y las personas encargadas, nos devuelvan así completicas para nosotros grabar el video y modular bien las canciones y que sea coherente pues a la hora de cantarlas y de interpretarlas. Bueno, como vemos es un largo proceso y exige mucho trabajo y mucha disciplina. Damos gracias al Señor y quiero animar a los hermanos y a la iglesia para que oremos por este ministerio. Estos dos ministerios de los que hemos hablado hoy, Abba Padre y el Ministerio de la Alabanza, y demos gracias al Señor porque están cumpliendo su llamado y su propósito de anunciar a Cristo y servir a la iglesia. Entonces acompáñenme por favor y oremos. Dios, te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad y por tus cuidados. Gracias porque tú has provisto dones, talentos, habilidades para servirnos unos a otros, para edificarnos en amor, para celebrar juntos tu presencia y tu bondad entre nosotros. Oramos, oh Señor, que sigas manifestándote y glorificándote por medio de cada persona que dispone lo que tú le has entregado para el servicio y para la gloria tuya, Señor. Oramos también que aumentes la sabiduría y las fuerzas, que permanezca el gozo que tú pones en el corazón, que este gozo permanezca aún en tiempos difíciles como los que hemos vivido y en tiempos de adversidad. Oramos, oh Señor, confiando en ti, creyendo que tú estás obrando para tus propósitos eternos en medio nuestro. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, Alejandro y compañeros, que el Señor les bendiga y muchas gracias. Bendiciones. Gracias. Bendiciones. Bendiciones a todos. Bendiciones. Saludos en el nombre del Señor. En nuestra lectura de la Biblia en un año llegamos al famoso libro de Eclesiastés, quizás el libro más criticado y más mal interpretado, por decirlo así también, de la palabra del Señor. De alguna manera el libro de Eclesiastés es considerado un libro de pesimistas, porque cuestiona muchísimo que las cosas funcionen tan matemáticamente como aparece ser en el libro de Job al final de su historia, o en el libro de Proverbios con todos los principios y mandamientos que hemos compartido. Quizás eso ocurre porque el libro está enmarcado en esta famosa frase que la Reina Valera traduce: vanidad de vanidades, todo es vanidad, pero miremos cómo se traduce en la Nueva Versión Internacional, que es la Biblia que usamos para la lectura pública en nuestra congregación. El libro comienza y termina con esta frase, Eclesiastés 1, verso 2. Lo más absurdo de lo absurdo, dice el maestro, lo más absurdo de lo absurdo, todo es un absurdo. Y con esa misma frase termina el capítulo 12, verso 8.
Bueno, para la lectura de hoy que hablaremos sobre este tema del pesimismo y el optimismo, vamos a visitar un pasaje quizás el más conocido y también el más mal interpretado del libro de Eclesiastés. Me refiero al capítulo 3, los versos 1 al 15. Por favor, lea conmigo la palabra del Señor. Todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar. Un tiempo para matar y un tiempo para sanar. Un tiempo para destruir y un tiempo para construir. Un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Un tiempo para estar de luto y un tiempo para saltar de gusto. Un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para recogerlas. Un tiempo para abrazarse y un tiempo para despedirse. Un tiempo para intentar y un tiempo para desistir. Un tiempo para guardar y un tiempo para desechar. Un tiempo para rasgar y un tiempo para coser. Un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Un tiempo para amar y un tiempo para odiar. Un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. ¿Qué provecho saca a quien trabaja de tanto afanarse? He visto la tarea que Dios ha puesto al género humano para abrumarlo con ella. Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana el sentido del tiempo, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Yo sé que nada hay mejor para el hombre que alegrarse y hacer el bien mientras vivas. Y sé también que es un don de Dios que el hombre coma o beba y disfrute de todos sus afanes. Sé además que todo lo que Dios ha hecho permanece para siempre, que no hay nada que añadirle ni quitarle y que Dios lo hizo así para que se le tema. Lo que ahora existe ya existía. Lo que ha de existir existe ya. Dios hace que la historia se repita. Esta es la palabra del Señor. Oremos pidiendo que el Espíritu Santo, quien inspiró su preciosa palabra, nos ayude a comprenderla y sobre todo nos ayude a obedecerla y a aplicarla para su honor y su gloria. Oremos juntos al Señor. Padre, te damos gracias por esta porción de tu palabra. Ayúdanos, por favor, a comprenderla y a aplicarla debidamente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como introducción yo quiero plantear aquí unas preguntas. De hecho, les voy a poner un tiempo para que ustedes compartan un par de preguntas en casa. Pero esta es la idea. Ante el COVID-19, esta crisis mundial que ya nos lleva 4 meses de encierro, ¿debemos ser pesimistas o debemos ser optimistas? Mire que hay ya en algunas familias ciertos choques porque casi siempre en las familias hay quienes se inclinan más al pesimismo y quienes se inclinan más al optimismo. Miren que vamos a hacer una salida a la playa, por ejemplo, ir a la costa norte o pacífica, y hay quienes dicen, no, y se va a varar el carro, no, y no va a haber permiso, no, y no vamos a encontrar esto o lo otro, mientras que otros miran con mucho optimismo. De alguna manera nos reclamamos y nos atacamos, lamentablemente, a veces por perspectivas que tenemos ante la vida. Este libro de Eclesiastés, les decía, ha sido considerado un poco pesimista y les mostraré qué indica eso. Pero ¿cuál debe ser nuestra actitud en estos días? ¿Una actitud positiva o una actitud más bien cuidadosa y pesimista, o de las dos? ¿Cuál sería nuestra posición? Y quiero por eso pedirles que en casa, allí donde escuchan, hagan la siguiente dinámica. 2 preguntas. Aparecerán en la pantalla estas 2 preguntas. Primera pregunta. ¿Tú crees que alrededor de ti hay más pesimistas o hay más optimistas? Que tú puedas evaluar eso y digas, bueno, yo creo que hay más pesimistas alrededor de mí, más optimistas. Esa pregunta pueden pasar un poco más rápido y compartirla allí si quieren, pero la segunda pregunta me parece de mayor alcance. ¿Tu familia piensa que tú eres más tendiente a ser pesimista o más tendiente a ser optimista? Y por supuesto vamos a decir depende, pero ¿qué piensa tu familia? Que tú vas a ser más inclinado hacia el pesimismo, más inclinado hacia el optimismo. Y para que no armemos una pelea en casa, debo advertir
que en esta situación tanto se necesitan perspectivas pesimistas como perspectivas optimistas. El pesimista podrá ser criticado de ser duro de corazón, contradictor, reaccionario, pero muchas veces el pesimista también es juicioso y precavido. El optimista podrá ser criticado de ser crédulo o temerario, lanzarse a cualquier cosa sin pensarlo mucho, pero también es positivo y esperanzado. Bueno, esas son las dos preguntas. ¿Alrededor tuyo hay más pesimistas o hay más optimistas? Y segunda pregunta, ¿tu familia piensa que tú eres más inclinado a ser optimista o inclinado a ser pesimista? Bueno, les dejo las preguntas aquí en pantalla para que por un momento puedan compartir allí en casa. Bueno, muchas gracias por tu participación en casa y espero que no se haya armado la trifulca allí en la casa por las discusiones de quién lo es o no lo es. Permítame avanzar un poco con el tema. El libro de Eclesiastés ha sido juzgado como un libro de pesimistas. De hecho, algunas de las frases del libro, como verán, no se las pondríamos en una tarjeta a algunos familiares, especialmente en este tiempo de tanta preocupación. El libro es un poco pesimista porque, en primer lugar, el autor del libro, que parece fue un rey de Israel, podría haber sido Salomón, no se está muy claro quién es el autor, pudo ser alguien que entrevistó a este rey de Jerusalén, el que escribe, pero él ha experimentado tantas cosas en la vida y en el capítulo 1, verso 8, nos dice lo siguiente. Leamos. Todas las cosas hastían más de lo que es posible expresar, ni se sacian los ojos de ver, ni se hartan los oídos de oír. Esa sensación de la insatisfacción. Si siguen adelante conmigo ahí en sus casas, en el capítulo 12 dice que el capítulo 1, verso 13, me dediqué de lleno a explorar. Verso 14, he observado todo cuanto se hace. Verso 16, me puse a reflexionar. Verso 17, me he dedicado de lleno a la comprensión de la sabiduría. Este hombre se había ocupado en pensar profundamente la vida. En el capítulo 2, les voy a leer, no aparece en pantalla. Entonces me dije, vamos pues, haré la prueba con los placeres y me daré la gran vida. Se dedicó al placer. Verso 3. Quise luego hacer la prueba de entregarme al vino. Se dedicó al vino. Verso 4. Realicé grandes obras. Construyó casas y palacios. Verso 8. Amontoné oro y plata. Verso 9. Me engrandecí en gran manera. Verso 10. No les negué a mis ojos ningún deseo ni privé a mi corazón de placer alguno. Para llegar al verso 11 diciendo, consideré, este verso se los voy a poner allí en la pantalla, consideré luego todas mis obras y el trabajo que me había costado realizarlas y vi que todo era absurdo, un correr tras el viento, que ningún provecho se saca en esta vida. ¿Se dan cuenta? En primer lugar hay una sensación de hastío, en segundo lugar la volatilidad, la futilidad, lo pasajero como el viento. De hecho, esta palabra absurdo o vanidad, hebel es la palabra en hebreo, quiere decir algo como una neblina, como un vapor, que la vida, como dice también Santiago en el Nuevo Testamento, es como neblina, que de repente todo se acaba. Y bueno, eso lo hemos experimentado en estos días de alguna manera, que cosas grandes, tanta prepotencia de las grandes naciones del mundo y todas paralizadas por un virus invisible. También él siente lo incomprensible que es la vida. Miren aquí en el capítulo 2, verso 15.
Me dije entonces, si al fin voy a acabar igual que el necio, ¿de qué me sirve ser tan sabio? Y concluí que también esto es absurdo. La idea de que no hay como congruencia, no hay una lógica en muchas cosas que pasan. Más adelante nos va a contar inclusive el tema de la injusticia que le preocupaba muchísimo al autor del libro de Eclesiastés en el capítulo 7, el verso número 15. Todo esto he visto durante mi absurda vida. Hombres justos a quienes su justicia los destruye, y hombres malvados a quienes su maldad les alarga la vida. Y por eso hemos puesto como título de nuestra reflexión del día de hoy, ni pesimista ni optimista, sino todo lo contrario. Y lo que nos proponemos es encontrar en este texto de la palabra que hemos leído, capítulo 3 de Eclesiastés, algunas advertencias y alternativas para no caer en este tiempo en un pesimismo que endurece el corazón y desespera el alma, pero tampoco en un optimismo que te hace presa crédula de los vientos y las opiniones, que por buscar esperanza caes en manipulación y reflexión. De alguna manera lo que queremos proponer en este texto de la palabra de Dios es lo que yo llamaría el realismo cristiano. Vamos a ver tres cosas fundamentalmente que nuestro texto nos plantea. Primero, el sentido del tiempo. Después, el sentido del no saber lo que está pasando. Y después, el sentido de saber lo que se debe hacer. Primero, el sentido del tiempo. Vayan conmigo al pasaje y se darán cuenta que esa expresión sale del verso 11 del capítulo 3. Dios ha puesto, la Reina Valera dice eternidad, esta traducción dice sentido de tiempo, una aspiración hacia futuro para un ser humano que de alguna manera está atrapado en el presente. No podemos modificar el pasado, no podemos anticipar el futuro, estamos atrapados en una situación, pero algo dentro de nosotros nos hace buscar las estrellas, ir más allá, pensar qué puede pasar y qué puede estar pasando detrás de todas las circunstancias que estamos viviendo. Hay 14 parejas en este hermoso texto, que es un poema del verso 2 hasta el verso 8. Dos interpretaciones de estas parejas, no hay un tiempo para esto y otro tiempo para esto, un tiempo para esto y otro tiempo para esto. Y quizás es la característica más mal interpretada de este famoso pasaje de las Sagradas Escrituras. Hay una lectura antropocéntrica de este texto. Es decir, que cuando dice que hay un tiempo para esto y un tiempo para lo otro, sería como una especie de exhortación al ser humano de sáquele tiempo a todo. Como la mamá o la maestra, el maestro o el padre de familia que le dicen al joven, bueno, hay tiempo para jugar en el Nintendo, pero hay tiempo para madrugar y hacer las tareas. Hijo, sácale tiempo a todo. Esa es una interpretación antropocéntrica que dejaría la idea de que es el hombre el que es el dueño del tiempo. Esa interpretación antropocéntrica de este texto es equivocada porque el texto precisamente quiere decir lo contrario. La interpretación correcta de este texto es antropocéntrica. Amarrados a un presente, no podemos evitar que en la vida seamos partícipes y estemos envueltos en esas circunstancias que definitivamente nosotros no controlamos. Vamos por esas parejas que son tan bellas y tan poéticas para analizarlas rápidamente. Tiempo para nacer y tiempo para morir. ¿Eso lo decide usted? ¿Usted decidió cuándo nacería? ¿Usted decidió cuándo morirá? Eso está en los decretos y en la sabiduría y la soberanía de Dios. Un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar, y los campesinos muy bien nos dirán que no es el tiempo que usted quiera plantar. Hay un tiempo, pero no es determinado por usted, es determinado por el Dios que creó el universo. Un tiempo para matar y un tiempo para sanar. Dios le ha dado autoridad al Estado para que aplique la ley y usted no puede juzgar por encima del Estado. Un tiempo para destruir y un tiempo para construir. Usted construye su casa y de repente un día una columna no funciona bien y el ingeniero viene y le dice, por mucho que quieras tu casa tienes que derrumbarlo si no vas a morir. No hay esa capacidad del ser humano. Es algo predeterminado de alguna manera en lo que el hombre está envuelto. Un tiempo para llorar, un tiempo para reír. Escogemos nosotros nuestros sentimientos, un tiempo para estar de luto, un tiempo para saltar de gozo.
de gusto, un tiempo para esparcir piedras, un tiempo para recoger piedras. Hay una leyenda sobre Palestina que dice que Dios envió a un ángel con todas las piedras para repartirlas por el mundo, y este ángel tropezó en Palestina y todas las piedras quedaron regadas allí, porque es una tierra llena de piedras, y hay veces que esas piedras pueden servir para algunas situaciones de guerra, para algunas situaciones de bestias o animales, pero otras veces hay que recogerlas, pero no es el hombre el que lo determina. Eso está allí y está ya determinado. Un tiempo para abrazarse y un tiempo para despedirse. Nunca habíamos planeado que tendríamos que abstenernos de abrazar a nuestros familiares en un tiempo como esto. No lo planeamos, estamos envueltos. Hay un tiempo para intentar y un tiempo para desistir de acuerdo a las circunstancias, no a lo que nosotros queremos. Un tiempo para guardar, un tiempo para desechar, un tiempo para rasgar y un tiempo para coser. Posiblemente se refiere a esta tradición hebrea del luto o la indignación que llevaba a reyes y a profetas a rasgarse sus vestidos en señal de duelo y de indignación. Un tiempo para callar y un tiempo para hablar, un tiempo para amar, un tiempo para odiar, un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. Cada una de esas parejas nos muestra el sentido del tiempo, y aquí habrían dos conclusiones sobre este sentido del tiempo. Primero, la soberanía de Dios. Nosotros casi siempre pensamos en la soberanía de Dios como un asunto en el que es maravilloso. Dios es soberano, tiene todo poder. Pero pocas veces pensamos en que la soberanía de Dios implica que Dios pone límites a la existencia humana y que Dios es el que decide y que finalmente es el plan de Dios, que no se trata de nuestro plan, sino del plan de Dios. Y a veces nos confundimos un poco cuando en las Escrituras aprendemos que Dios es Padre mediante nuestro Señor Jesucristo, lo cual es cierto. Pero es diferente a los padres terrenales, ¿no? Los padres terrenales, por ejemplo, sacrifican sus propios planes por los planes de los hijos. Si el hijo puede salir adelante en una universidad o ha ganado una beca o algo, nosotros nos movemos allá de ser posible. Ajustamos nuestros planes a los planes de nuestros hijos, pero no es así con el Padre Celestial. Cuando estos textos nos hacen pensar en la inmensa soberanía de Dios, los decretos de Dios, de cuando se nace, cuando se muere, cuando se siembra, cuando se cosecha, aprendemos entonces que Dios es soberano y tiene un plan, y que Él no adapta su plan para nosotros, más bien nos adapta a nosotros a su plan. La segunda conclusión sobre el sentido del tiempo es que esto de ser pesimista o de ser optimista tiene que ver con el tiempo, y particularmente con el tiempo futuro, con el tiempo que vendrá. De alguna manera, todos los seres humanos nacemos siendo optimistas, ¿verdad? Los niños sueñan con ser bomberos y policías, los jóvenes se van a comer el mundo y hacen proyecciones y todo lo demás. Es más bien que en el camino nos van como sacudiendo con las realidades de que no todo sale a pedir de boca. En el mundo tendremos aflicción, y es posible que esa es la intención del maestro, el predicador de Eclesiastés. Se sabe que este libro de Eclesiastés posiblemente es escrito para los jóvenes cortesanos, y alguien los lleva a un maestro que ha vivido mucho, ha sido un rey de Israel famoso y poderoso, y los quieren sacudir un poco con el pesimismo. Si me permiten la ilustración, en la mitología griega está el mito de Ulises, que tiene que cruzar por aquel estrecho, y allí están estas sirenas que con su canto hacen que los navegantes se tiren y se ahoguen en el agua, y estas sirenas tratan de convencer a Ulises, pero Ulises se amarra al mástil del barco y hace que todos sus navegantes y marineros tapen con cera sus oídos para que no los seduzca el falso optimismo del mundo. Si usted analiza, todas las pretensiones de la publicidad, por ejemplo, están ofreciendo felicidad. Todo es posible y vive tus sueños y consigue todo, pero de los miles y miles y miles de jóvenes que escuchan el discurso de sigue tus sueños, consigue, hay uno o dos que llegan a ser un gran futbolista, un gran actor de cine o un presidente o político famoso.
La realidad es que de alguna manera el autor de Eclesiastés está usando una cierta forma que podríamos llamar de pesimismo como una estrategia para sacudirlos y aterrizarlos en un presente en el que Dios es soberano, Dios tiene un plan y lo mejor que puedes hacer con tu vida es ajustarte a su plan de salvación y a su plan de redención en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, en el verso 9 repite una frase que aparece en todo el libro en varias ocasiones. ¿Qué provecho? ¿Qué provecho? ¿Para qué estudio? ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué casarse y tener hijos? ¿Para qué soñar y hacer planes? Y eso, ahí viene la segunda alternativa que el texto nos propone para no caer ni en un pesimismo que endurezca nuestro corazón y nos vuelva cínicos, ni en un optimismo que nos vuelva crédulos y manipulables. Primero nos muestra la soberanía de Dios, que tiene un plan y que Él no ajusta su plan a nosotros, sino que nos ajusta a nosotros a su plan por los méritos de la gracia en nuestro Señor Jesucristo. La segunda cosa que hace nuestro texto es confrontarnos con lo que no sabemos. En el verso 10 en adelante, Él muestra tres cosas que Él no sabe. Y esto pareciera un poco extraño, pero el libro de Eclesiastés nos confronta mucho con lo que no sabemos. En primer lugar, dice verso 10, he visto la tarea que Dios ha impuesto al género humano para abrumarlo con ella. A través de dones y a través de circunstancias, Dios hace que los seres humanos trabajen, los hace responsables de ese trabajo. En el capítulo 9, verso 10, dice lo siguiente: a todo lo que te venga a la mano, hazlo con todo empeño, porque en el sepulcro a donde te diriges no hay trabajo, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría. Que Dios le da unos dones a los seres humanos, pero no sabemos realmente por qué esos dones no siempre controlan todos los resultados. El libro de Eclesiastés dialoga con el libro de Proverbios, donde parece que todo es una fórmula matemática. Pórtate bien, teme a Dios, cumple los mandamientos y serás feliz, enriquecerás, encontrarás a la mujer de tu vida, tendrás buena fama y buen nombre. En este caso, las cosas no parece que funcionan así. El libro de Eclesiastés una y otra vez muestra como la desdicha y el desencanto de proyectos que se emprenden, pero no se consigue nada en absoluto. Los resultados no son los que se esperaban, porque las cosas no funcionan como esperamos. La segunda cosa que Él nos sabe en el verso 11. Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana el sentido del tiempo. Dios hizo todo hermoso en su momento. Es cierto que Dios ha hecho todo hermoso en su momento. Dios sí puede asegurar que los resultados de las cosas que Él hace salgan de manera perfecta, pero ¿cómo es que funciona eso? Como muchas veces perdiendo el partido, perdiendo el trabajo, las cosas resultan precisamente como Dios lo quería para nuestro bien. Todo lo que Dios ha hecho es hermoso y Dios tiene tiempo. El tiempo de Dios sí funciona. El tiempo de Dios sí entrega los resultados del caso. Las constelaciones funcionan de manera perfecta. La creación funciona de manera perfecta hasta que el hombre mete la mano. Este autor, reflexionando, se da cuenta que él no sabe por qué las cosas del ser humano no funcionan como deberían, pero al mismo tiempo, cómo es que toda esta belleza del universo y de la creación de Dios funciona con otro reloj, con otro tiempo. Y cuando el ser humano no mete la mano, funciona muy bien porque es solo Dios el que gobierna. La tercera cosa que este hombre no sabe es que Dios puso en el corazón humano un sentido del tiempo, un sentido de eternidad. Es muy importante porque esta es la diferencia para dialogar con otras reflexiones que tiene el libro de Eclesiastés, donde comparan al ser humano con un animal y dicen que el destino es el mismo. Pues bien, al principio del libro como al final está estableciendo que hay algo que Dios puso en el ser humano, una capacidad de pensar en el pasado y de pensar en el futuro. Atrapado en el tiempo presente, el ser humano no se puede desprender de su pasado y vive con culpa.
vive con evaluación de su pasado, pero también vive con ansias y deseos de un futuro mejor. Y este sentido del tiempo es precisamente una de las mayores diferencias que tenemos con los animales. Es la razón por la que hacemos arte, hacemos ciencia, política, mejoramos o destruimos el medio ambiente. Los seres humanos pensamos o no en el futuro, pero hay un jalonazo desde la eternidad que nos entrega un sentido del tiempo para entender la soberanía y el plan de Dios. Al final de ese verso 11 dice: aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra de Dios. Esta frase se repite 3 veces en el libro de Eclesiastés. No tengo el tiempo de reflexionar en los otros 2 lugares, pero esto es maravilloso para nuestra edificación. Pensar que Dios está haciendo algo, independiente de si nosotros lo entendemos o no, porque muchas veces la ciencia y la intelectualidad nos ha hecho pensar que si Dios no les explica a ellos, entonces no existe. O que si Dios no les da una explicación adecuada como ellos la esperan, entonces no van a tener una oportunidad de tener el visto bueno de la ciencia o de las artes o de los pensadores del mundo. No, el libro advierte que hay un componente de conocimiento del plan de Dios que Dios ha revelado al ser humano. Hay un componente que no ha revelado. El hombre no alcanza a entender qué es lo que Dios está haciendo. Y en esto de que no sabe, el sentido del no saber puede llevarnos a la desesperación, o mi amigo, puede llevarnos a la fe. Yo no sé cómo funciona un avión y puedo quedarme discutiendo eso y nunca montarme en un avión porque no tengo ni el tiempo ni las capacidades para entender esos mecanismos intrincados y maravillosos que tiene la aviación. O puedo confiar en un piloto, en un mecánico de aviación, en una compañía. Es decir, ante el sentido del no saber, nos vemos entre la espada y la pared, donde la única alternativa que tú y yo tenemos es mirar hacia arriba al Dios soberano. 2 cosas hemos dicho hasta ahora. Primero, Dios es soberano y tiene un plan más grande, más importante que el que tú tienes. Y el nombre del juego es: ¿te vas a adaptar al plan que Él tiene o vas a pedirle a Él que se adapte al tuyo? Y Él nunca lo hará así. La segunda cosa que aprendemos es que en la realidad de que hay cantidad de cosas que no sabemos, unas lógicas del universo que no entendemos y no entendemos completamente el plan de Dios, nuestro llamado es a confiar en Él. La tercera cosa viene de la mano de los versos 12 en adelante, donde ustedes notarán que se repite en 3 oportunidades la expresión sé. Hay cosas que Él no sabe, pero hay cosas que Él sí sabe. Por ejemplo, la primera: yo sé que nada hay mejor para el hombre que alegrarse y hacer el bien mientras viva. Interesante esta relación entre la alegría y la bondad. Él sabe que la felicidad está amarrada a un contenido inseparable de ética. En el verso 13, y sé también que es un don de Dios que el hombre coma, beba y disfrute de todos sus afanes, que el disfrute de la vida es un don, no un derecho. Y esto es muy importante para confrontar la mentalidad contemporánea que se siente con el derecho de vivir y realizar sus sueños. No, el disfrute de la vida es un don del Señor. Y la tercera cosa que Él sabe es que Dios decreta cosas que pasen. Miren conmigo el verso 14. Sé además que todo lo que Dios ha hecho permanece para siempre, que no hay nada que añadirle ni quitarle y que Dios lo hizo así para que le tema. Un gran tema en la teología y que podrán ver en nuestra confesión de fe es los decretos de Dios. Hay decretos efectivos y decretos permisivos. Y se habla de esta realidad de que Dios en su soberanía ha decretado qué día mueres, qué día naces. Hay decretos de Dios en su infinita sabiduría que no logran encajar del todo con nuestra mente y con nuestra expectativa de cómo es Dios. Hay un Dios soberano que tiene un plan. Hay un llamado a la fe y hay también un llamado a la obediencia. El capítulo 3, verso 15 termina con esta expresión de lo que ahora existe ya existía, lo que ha de existir existe ya. Dios hace que la historia se repite y esto por supuesto hace parte de una de las reflexiones más importantes de Eclesiastés, también una frase famosa del libro, y es que no hay nada nuevo
debajo del sol. Dios hace que la existencia del ser humano permanezca. Y mi amigo, hemos de ser confrontados con esta realidad. Tú y yo somos un grano de arena frente a un universo. 7.700 millones de personas vivas hoy en día, y contaríamos otros tantos con todos los que ya han muerto y los que vendrán. Somos sencillamente un vapor, vanidad, absurdo, a menos que busquemos en la palabra del Señor. Eclesiastés termina con esta expresión que aparece al final del capítulo 12 y que aquí también se nos repite al final del verso 14. Dios lo hizo así para que se le tema. Finalmente esta realidad del sentido del tiempo, de sentirnos atrapados, pero con anhelos de futuro y con cargas de pasado, que nos lleva a la soberanía de Dios. Esta realidad de lo que no sabemos. No sabemos una cantidad de cosas porque no funcionan dentro de nuestra lógica, que nos lleva a la fe. Unas cosas que sabemos y que Dios nos ha dado para que disfrutemos y hagamos, y que nos lleva a la obediencia. ¿Cómo es esto del temor de Dios? Bueno, yo creo que para ir concluyendo tengo 3 principios y un objetivo central de nuestro texto. Los 3 principios, déjenme ponerlos así, de pronto los vamos a poner aquí en la pizarra, en el screen de nuestra reflexión. Primer principio para vivir. No tienes el control, pero sí tienes participación. Tú no tienes el control en eso de tiempo para morir, tiempo para nacer, tiempo de sembrar, tiempo de cosechar, pero sí tienes una participación. En segundo lugar, no lo sabes todo, pero sí sabes suficiente para correr por la fe en arrepentimiento delante de Dios a los pies de Cristo Jesús. Tercer principio. No tienes la vida que quieres, pero sí puedes vivir la vida que tienes. Voy a repetirlo. No tienes la vida que quieres. Yo creo que ningún ser humano tiene la vida que quiere. Ese sentido del tiempo y de eternidad dentro de nosotros nos hace desear más, vivir más años, ser más famosos, tener más riquezas, tener más conocimiento, qué sé yo. No tienes la vida que quieres, pero sí puedes vivir la vida que tienes. Y este aterrizaje que nos hace este texto de la palabra de Dios es muy importante. Ahora, el objetivo central. En el verso 14, les digo, aparece esta expresión de que todo esto es así para que los hombres teman a Dios. Y así termina precisamente el libro de Eclesiastés en el capítulo 12, en el verso 13. El fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. ¿Qué es temer al Señor? Déjeme decir 3 cosas a la luz de nuestra reflexión en el día de hoy. Primero, temer al Señor es aceptar su soberanía sobre mi vida. No es mi plan, es su plan. En segundo lugar, es rendirme a su soberanía. Dejar que Él haga lo que Él sabe hacer, aunque yo no sepa lo que está pasando. Y en tercer lugar, es obedecerlo, para que la parte que a mí me corresponde sea hecha mientras Dios, en su infinito poder y bondad, decide qué está pasando. Una aplicación. Este tema del temor de Dios es un tema que confunde a algunas personas cuando llegan a la palabra de Dios, porque transmite esta idea de que algo malo les va a pasar cuando se acerquen a Dios. Yo debo decir que en un sentido es correcto esa aprehensión, porque los seres humanos hemos fallado a la gloria de Dios y deberíamos salir corriendo cuando Dios se presenta. Pero hay una forma apropiada de relacionarse con Dios. Yo pongo este ejemplo con frecuencia del niño que pequeño juega con un alambrito y se lo mete a la corriente eléctrica en un enchufe de estos que hay en las casas. Y él queda absolutamente atemorizado, pero cuando crece, algo pasa en él que decide ser un ingeniero electricista. ¿Por qué?
porque aprendió que eso, que podría ser negativo para él porque no sabía cómo relacionarse con la energía, podría llegar a ser productivo, podría llegar a ser su amiga la energía y podría llegar a ser inclusive la base de sus trabajos y de sus esfuerzos en el futuro para la gloria de Dios. Así ocurre con el hombre. El temor de Dios es la relación apropiada con Dios, y por eso termina este libro diciendo: finalmente debes concentrarte no en alcanzar tus sueños, porque ni siquiera sabes si te convienen o no, sino en temer a Dios. El discurso de Eclesiastés termina allí. Ahora, ¿cómo es posible para nosotros el temor de Dios? Quiero mostrarles unas escrituras que me parecen muy importantes para entender bien el temor de Dios. En Hebreos capítulo 5, versos 7 al 9, nos describe el ministerio del Señor Jesucristo. Dice así: en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. La Reina Valera dice: por su temor reverente. Continúa el texto. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Noten que el temor es asociado a la obediencia. Y consumada su perfección, verso 9, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Noten, el único que realmente tuvo verdadero y tiene verdadero temor de Dios es Dios mismo, nuestro Señor Jesucristo, Dios bendito por los siglos. Él, cuando se encarnó, vivió una vida perfecta y vivió bajo el temor de Dios y cumplió todos los mandamientos y todas las obras de Dios. Y a través de su vida perfecta y de su entrega voluntaria en la cruz, no solo vivió el temor de Dios, sino que hizo posible el temor de Dios para nosotros. Déjenme llevar en el mismo libro de Hebreos capítulo 10, verso 19 al 22, porque temor de Dios no es sencillamente que te decidas a tener un buen sentimiento con respecto a Dios, sino que vengas al único que abre el camino para que tú puedas en verdad y efectivamente relacionarte apropiadamente con Dios, que es, decimos, la definición del temor de Dios. Capítulo 10 de Hebreos, verso 19 al 22. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote, se refiere al Señor Jesús, al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Por supuesto, está usando algunas referencias al Antiguo Testamento y cómo en el Antiguo Testamento se veía típicamente que el cordero sería inmolado y que su sangre nos lavaría de nuestros pecados para que en justicia Dios nos perdonara al pagar Él mismo mediante su Hijo nuestros propios pecados. Déjenme mostrarle otros dos textos, porque este tema del temor de Dios debemos entenderlo muy bien. Hacia allá se enfoca el libro de Eclesiastés, porque el libro de Eclesiastés no propone ni un optimismo a ultranza, ni un pesimismo a ultranza, sino que propone que en el temor de Dios tú te encuentres con el Señor Jesucristo y vengas a Él para salvación y para santificación. Leemos 2 Corintios capítulo 5, verso 11. Por tanto, como sabemos lo que es temer al Señor, note eso. Esta es la descripción de una persona redimida por Cristo, que ha venido al pacto de la gracia. Es alguien que sabe qué es temer al Señor. Un temor que no los lleva a salir corriendo del miedo, sino que los lleva a relacionarse adecuadamente con Él, con Dios, mediante nuestro Señor Jesucristo. Como sabemos lo que es temer al Señor, tratamos de persuadir a todos, aunque para Dios es evidente lo que somos. Y espero que también lo sea para la conciencia de ustedes. Y después en el capítulo 7 del mismo libro, 2 Corintios, verso 1. Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Es decir, el temor de Dios no es solo el momento de llegar a Dios mediante nuestro Señor Jesucristo, sino que es la vida misma, nuestro caminar con Dios.
Ante el COVID-19 debemos ser pesimistas, debemos ser optimistas. Yo creo que ninguna de las dos opciones. Debemos descansar en la soberanía de Dios. Debemos reconocer que su plan es el plan de nuestra vida, que hemos de adaptarnos a su plan en la historia aunque no lo sepamos. Y en medio de nuestra ignorancia e incompetencia de saberlo todo, hemos de doblegar nuestras rodillas humildemente en fe y aceptación, disfrutando las cosas que Él nos da, gozándonos, pero haciendo el bien. Y en tercer lugar, sabemos cosas que debemos hacer, y sobre todo es venir al Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe. El Dios de la gloria vino en la persona de nuestro amado Señor Jesucristo en la Navidad. Vivió una vida perfecta. Entregó su vida en la cruz para perdonar nuestros pecados y así Dios darnos un perdón objetivo, histórico, real y personal. Ascendió a la gloria y vendrá por segunda vez. A Él tememos. Bajo su sombra nos cobijamos, confiados de que nada se ha salido de su plan, que Él tiene todo perfectamente cuidado y asegurado mediante sus decretos. Que así sea para la honra y la gloria de nuestro Señor. Oremos. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das en reflexionar en tu santa palabra al leer el precioso libro de Eclesiastés. Te damos gracias por tu infinita bondad al sacudirnos, al darnos cuenta que nuestros proyectos, nuestros deseos, nuestros planes y ambiciones en la vida son irrelevantes, pasajeros, como la neblina y el vapor, como la vanidad o lo absurdo. A menos que vengamos al Creador de todo, al Redentor de nuestras almas, para tener esperanza y para ser de ayuda a otras personas. Te damos gracias, Padre. Sigue bendiciéndonos y ayudándonos. Especialmente oramos en esta hora, Padre, por las realidades que desconocemos. ¿Cuándo parará esta situación? ¿Qué vendrá? ¿Qué ocurrirá con nuestras familias, trabajos, iglesia, sociedad? Pero sabemos a quién venir. Sabemos ante quién postrarnos. Sabemos a quién clamar, nuestro Dios Todopoderoso. A ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muchas gracias. Quiero invitarlos muy especialmente esta tarde a las 5 de la tarde. Nos reuniremos en Pregúntele al Pastor. Tendremos invitados para compartir sobre cómo podemos aplicar estas enseñanzas de la vida, especialmente cómo podemos relacionarnos apropiadamente con la realidad que estamos viviendo en estos días. El Señor los bendiga. Gracias damos al Señor por su palabra, por la vida del Pastor Diego que nos instruyó esta mañana acerca de este texto muy importante, este libro que a veces, como el Pastor Diego mencionaba, no leemos mucho o que también ha sido mal interpretado en muchas ocasiones. Pero bueno, el Señor ha hablado a nuestras vidas y miren esto de que no nos llama la palabra ni a ser pesimistas ni optimistas, sino a tener una relación personal estrecha, íntima con el Señor y confiar en su soberanía y en lo que Él está haciendo. Así que, bueno, queridos hermanos, quiero invitarlos para que hagamos una oración final y quedamos así despedidos por este día. Nuestro amado Dios, Dios que eres soberano, Dios que eres el dueño de todos los tiempos. Fuera de ti no hay nada, Señor, y tú todo lo sostienes con tu poder y con tu voluntad. Gracias por la palabra que has hablado a cada una de nuestras vidas en esta mañana. Gracias por este capítulo 3 del libro de Eclesiastés. Gracias por permitirnos entender el propósito que tú tienes con nosotros para nuestras vidas. Cómo tú nos llamas a confiar, cómo tú nos llamas a tener una relación personal contigo, cómo tú nos llamas a verte a ti en medio de cada circunstancia y de cada situación. Padre, bendecimos esta semana que está iniciando. Rogamos tu compañía, rogamos, Padre, que nos permitas crecer más mientras nosotros leemos tu palabra, seguimos adelante con este plan de leer la Biblia en un año. Ayúdanos cuando muchas veces ya nos sentimos agotados un poco con las dinámicas
un poco agotados con las rutinas, pero permítenos, Padre, por favor, ver en ti nuestra mayor y única esperanza y que nuestras vidas puedan cobrar ánimo por tu palabra. Te lo pedimos, Señor, y encomendamos así nuestras vidas y esta nueva semana que inicia. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, que el Señor los bendiga a todos. Gracias por acompañarnos y recuerden, esta tarde, 5 de la tarde, pregúntele al pastor a través de YouTube. Que el Señor los bendiga. Un buen día para todos.